Dios les bendiga, amados hermanos. Hace una semana, en el último estudio, comenzamos a hablar acerca de la mente del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y aprendimos que todas las decisiones del Señor Jesucristo y su vida estuvieron siempre enmarcadas dentro de lo que ya estaba escrito sobre su persona. Vimos que sus respuestas ante la tentación eran citas de lo revelado por Dios en su palabra. Jesús es nuestro modelo. Allí aprendimos que debemos nosotros, como sus seguidores, aprender a tener una mente que esté fundamentada en las Escrituras, de tal manera que nuestras decisiones o que nuestras inquietudes encuentren respuesta en la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que le llamé el modelo de Berea. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría necesaria para compartir con ustedes esta palabra de Dios. Padre, ante ti estamos pidiéndote que abras nuestro entendimiento. Tu palabra corre en nuestros corazones para que aquellos que escuchen puedan edificar su vida sobre tus promesas, sobre tus mandamientos, tus decretos y estatutos que nos has dejado, a fin de agradarte en todas las cosas. Oro creyéndolo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El modelo de Berea. El apóstol Pablo, su segundo viaje misionero, visita varias ciudades de Asia Menor, ciudades que estaban en lo que se llamó en aquel tiempo Macedonia, donde está la Grecia de hoy día. En ese segundo viaje misionero, también está la historia de Filipos, donde fue apresado, en capítulo 16 del libro de los Hechos. Y luego de que él testifica en Filipos y sale de la ciudad, llega a un lugar, o llega a Tesalónica. En Hechos 17, versículo 1, dice la Biblia: pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La forma en que el apóstol Pablo se introducía en las ciudades era primero encontrar judíos, luego iba a la sinagoga y allí dice que discutía con ellos. Esto es, que exponía la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas. El versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Noten el tema de su predicación. El tema del apóstol Pablo era presentar a Jesús como el Mesías esperado. Ese Mesías que anunció Juan el Bautista. Los judíos estaban esperando ese ungido, ese Cristo. El apóstol Pablo le decía a los judíos que ese Cristo ya había llegado y que ese Cristo era Jesús. Les explicaba y les enseñaba las Escrituras por la palabra. Demostraba que Jesús era el Cristo. La Biblia dice, y algunos de ellos creyeron, algunos de estos judíos creyeron la palabra de Pablo y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos
gran número, y mujeres nobles no pocas. Así es que hubo una conversión de nobles, personas importantes, términos económicos y de la sociedad del entonces, griegos, esto es gentiles, y también judíos. La iglesia del Señor se estaba formando en estos pueblos paganos. Y Pablo estuvo allí, pero tuvo que huir de aquel lugar, porque la persecución era fuerte contra el mensaje del Señor Jesús. Y el capítulo 17, el versículo 10, leemos que ya Pablo ha llegado a Berea, saliendo de Tesalónica. Y dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Leo el versículo 10 de Hechos 17. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez el mismo método de evangelización. En Tesalónica entraron en la sinagoga. Ahora en Berea también entran en la sinagoga de los judíos. Y oigan este texto, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los judíos de Tesalónica, al igual que los judíos de Berea, ambos escucharon el mensaje de Pablo. Pablo les estaba enseñando a ellos que Jesús era el Cristo. Les estaba mostrando por las Escrituras que era necesario que Jesús padeciera. Sin embargo, estos oyentes son reconocidos como más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué más nobles? ¿Por qué se encomia la actitud de ellos? Porque estos no se conformaron solo con oír el mensaje del apóstol Pablo, sino que decidieron investigar si lo que el apóstol Pablo estaba predicándoles era la verdad. Si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era conforme a las Escrituras. Los primeros oyeron y creyeron. Y no investigaron. Perfecto. Los segundos oyeron, investigaron, creyeron, mucho mejor. Pero pues dice la Biblia que ellos con solicitud, quiere decir que con interés, con entusiasmo, con entrega, investigaron. Y dice que escudriñaron o investigaron cada día las Escrituras. No era un día de la semana, no el sábado o el domingo, sino que cada día miraban las Escrituras para ver si lo que este predicador, si lo que este hombre, que se llama Pablo, lo que dice es correcto. No se trataba de dudar, se trataba de que nosotros como cristianos, de hecho, tenemos que vivir conforme a las Escrituras. Y aún el apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Dios quiere que tú te fundamentes en lo que Él reveló. ¿Qué escritura estaban ellos leyendo? Estaban investigando el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. En el Antiguo Testamento hay suficiente evidencia para entender la doctrina
de que Jesús es el Mesías, de que Jesús murió por nuestros pecados. Esa solicitud y esa necesidad de escudriñar lo que oímos, de investigar lo que se nos predica, de investigar lo que dice el evangelista, lo que dice el pastor, lo que predica el maestro, lo que enseña el maestro, lo que hablo yo a la iglesia, a nuestra iglesia. Tú que me estás escuchando, debes, como norma, investigar si lo que te compartimos es conforme a lo que está escrito. Esa debe ser la norma, el estándar de todo creyente. No solo con lo que dice la sociedad o lo que dice la cultura de estos tiempos, no solo con lo que dicen los pensadores de esta época, los políticos, también lo que oímos en la iglesia. Porque nuestra vida tiene que estar dirigida por Dios. Y nuestro mensaje solamente es bueno únicamente si está fundamentado en las Escrituras. Si lo que decimos no está fundamentado en las Escrituras, puede ser el maestro o predicador excelente y sin embargo está transmitiendo un mensaje incompleto. Lo que ocurre entonces es que los oyentes van a desarrollar su vida en una relación incompleta y a veces equivocada sobre Jesús. Porque si tu fuente no es correcta, lo que dices tampoco lo será. Y quiero leerles en el capítulo 18 un ejemplo interesante, completamente de las Escrituras, claro está. En Hechos 18, el próximo capítulo, dice la Biblia, estando Pablo en Éfeso, dice la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Estoy en Hechos 18:24. Noten la descripción, varón elocuente, hablaba bien, poderoso en las Escrituras, lo que indica que conocía las Escrituras en el Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, discípulos del apóstol Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Noten esta frase. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, notamos que este hombre, Apolos, era fervoroso, amaba las Escrituras, hablaba con ánimo, entusiasmo, era piadoso, tenía un espíritu lleno de fervor por lo que estaba haciendo. Había sido instruido en el camino del Señor al estilo de Juan el Bautista, que anunciaba el Mesías que habría de venir, al estilo de Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento. Sin embargo, su mensaje estaba incompleto. Este hombre no conocía a Jesús como Salvador. Este hombre no conocía las buenas nuevas de salvación. Y su mensaje, a pesar de traerlo con gran inteligencia y ciencia y sabiduría, no tenía la capacidad de transformar para salvación por gracia a los oyentes. Así es que una pareja de discípulos, Priscila y Aquila,
le toman para enseñarle. Ellos no eran mejores expositores que Apolos. No tenían el verbo de Apolos. No sabían manejarse con la enseñanza, con la exposición como Apolos, pero conocían la verdad. Y una vez ellos le enseñaron la verdad, les ponen más exactamente el camino de Dios. Apolos, entonces ya Apolos podría enseñar con exactitud el Evangelio. Y hago énfasis en este ejemplo bíblico para que entendamos lo importante de la doctrina completa y sana. Lo necesario de que nuestras vidas estén fundamentadas todo el tiempo en las Escrituras y no pongamos nuestros ojos en un gran expositor, olvidándonos de que ese gran expositor tiene que fundamentar todo lo que enseña las Escrituras y que es tu deber como cristiano. Ver que las cosas que oyes sean de acuerdo a la palabra de Dios completa. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos enseña, obviamente cuando digo el apóstol Pablo, Dios nos habla a través del apóstol Pablo, Dios nos habla a través de su palabra inspirada. Y cuando le habla a una de sus epístolas, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten que es una exhortación a que se predique la palabra. Ya la palabra no solo incluiría la revelación de las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Recuerden que todos estos que predicaban el Evangelio todavía no tenían toda la Escritura como usted y yo la tenemos. No tenían el Nuevo Testamento. La revelación sí la tenían. El Espíritu Santo ya tenía a sus apóstoles escribiendo conforme a la voluntad perfecta de Dios lo que habría de ser el Nuevo Testamento y lo que habría de completar toda la palabra de Dios que hoy tenemos y que hoy estamos compartiendo. El apóstol le dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. Los siervos de Dios están llamados a predicar la palabra. Es su tema. Es de donde podemos hablar con la autoridad que nos da la misma palabra. Y es donde el hombre va a encontrar la verdad absoluta de Dios. ¿Cómo habría él de predicarlo? Dice que va a redarguir, va a reprender, va a exhortar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos corrige, nos anima. A veces la palabra de Dios nos hace entender que no andamos bien, redarguye. Dice que lo hiciera con toda paciencia y doctrina o enseñanza. Y ahora dice algo importantísimo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. La palabra aquí es profética. El apóstol Pablo está hablando de que los oyentes cambiarán
que los oyentes no serían como los de Berea, que con diligencia escudriñarían las Escrituras o la sana doctrina, sino que habrá un tiempo que habrá oyentes, y hay oyentes, que no soportan, que no escuchan la doctrina sólida, que no quieren oír la sana doctrina, y dice que querrán oír cosas diferentes. Quiero leer un texto nueva traducción viviente. Esto es otra traducción de las Escrituras, moderna, con un lenguaje más entendible. Dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Miren las características. Gente que ya no quiere la sana doctrina, no quiere escuchar ese mensaje, no quiere escuchar esa palabra, sino que gente que sí quiere oír, quiere escuchar cosas, pero quiere oír a aquellos que le digan lo que ellos quieren escuchar. La versión Nakan Columna dice de esta manera, traduce el texto, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades, se rodearán de maestros conforme a sus pasiones. Quiere decir que ya habrá oyentes, creyentes o religiosos, que querrán oír un evangelio diferente. Y que ese evangelio diferente va a estar caracterizado para ellos escucharlo con temas que sean conforme, que estén de acuerdo a lo que ellos han decidido que quieren escuchar. Esto es un evangelio acomodado a sus pasiones, un evangelio acomodado al hombre, donde el hombre es quien va a influenciar que esa palabra sea buena o potable para ellos. Creyentes apostatando de la fe. Creyentes que oirán la palabra, pero solamente van a aceptar y vivir lo que sea de acuerdo a sus pasiones. Creyentes que les gustará oír que no es pecado tal o cual cosa. Creyentes que les gustará oír que embriagarse no es pecado. Creyentes que les gustaría oír que amontonar riquezas no es mala idea. Creyentes que les gustará oír cosas diferentes. De hecho, hay creyentes que hoy día apoyan cosas que son completamente pecaminosas. ¿Por qué? Porque se han amontonado, se han juntado a maestros falsos, pero que les predican lo que a ellos les gusta oír. ¿Qué más cerrado que la famosa doctrina de la prosperidad? Donde se le llama a la escasez económica, se le llama pecado. Donde se juzga al hombre por lo que tiene, como si tener riquezas fuera una bendición. Podemos decir que Dios prospera, obviamente. Pero usted identificar que la búsqueda de las riquezas es lo único importante en tu vida está muy lejos de lo que es la sana doctrina. Creyentes que van a rechazar lo que antes se aceptaba. Creyentes que no aceptan corrección, que no aceptan la enseñanza bíblica. Creyentes que van a aceptar que la familia debe cambiar, que no aceptan la autoridad bíblica en el hogar. Creyentes que no van a ver nada malo
en que se aprueben leyes que las Escrituras condenan. Cuidado, mucho cuidado. Tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo tú vas a crecer? Porque la Biblia enseña con claridad. Primera de Pedro, capítulo 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es interesante porque es una comparación. Obviamente no somos niños, pero la comparación es que así como un niño desea leche sana para poder crecer, los creyentes todo el tiempo necesitamos buena doctrina para crecer para salvación. No es para ser salvos, porque ya somos salvos por gracia, sino que dentro de la relación que tenemos de salvos, debemos tener un crecimiento en cuanto a cómo vivir. Ser santos porque yo soy santo. A cómo enfrentar situaciones, a cómo conducirme, a cómo testificar, a cómo ser ejemplo, a cómo representar con mis hechos lo que creo en una forma que honre a Dios. Como ciudadano, como empleado, como profesional, en lo que digo, en cómo me expreso, mi relación social con mi vecino, con mi prójimo, relación con mi esposa, con mis hijos, debe reflejar el poder transformador de Jesucristo en mi vida, con corrección. Pero esa transformación es progresiva y va desarrollando mi personalidad y desarrollando mi vida de acuerdo a las normas absolutas de la palabra de Dios revelada. Se espera crecimiento, se espera que te renueves cada día. Dice las Escrituras, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que mi mente va a cambiar, se va a hacer nueva para comprobar la voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para yo entender la voluntad de Dios, necesito que mi entendimiento se renueve. Para yo estar pendiente a saber lo que Dios me está diciendo y poder cumplir con toda mi alma lo que Él quiere, mi mente tiene que renovarse, y la única forma de renovarse correctamente es a través del estudio diligente de las Escrituras, de entender las Escrituras. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para entender las Escrituras? Lo único que necesitas es querer obedecer, querer hacer la voluntad de Dios, pues es Dios quien da la sabiduría y es Dios quien da la inteligencia. San Juan capítulo 7, 17, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí está esta enseñanza poderosa. El que quiera, cualquiera que desee, que su oración diga, Padre, yo quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor, que me dirijas. Quiero, Señor, que mi vida sea para tu gloria, que mis decisiones, mis actos te honren. Entonces, si tú deseas hacer no tu voluntad, sino la voluntad de Dios, y deseas escuchar la dirección divina, dice Jesús, conocerás, vas a conocer si la doctrina, la que leas, la palabra que leas, pertenece a Dios, o si no es de Dios. En ese caso, Jesús decía, hablando de su persona, o si yo hablo por mi propia cuenta. El principio, la verdad es la misma. Donde quiera que el hombre quiera hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a hablar y va a enseñar y va a darte entendimiento para que conozca las Escrituras con toda perfección. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad
Y es necesario, más que nunca, que en estos tiempos desarrollemos una sólida mente espiritual conforme a las Escrituras. Como hemos dicho, estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, y la palabra va a ser la única solución, la única barrera a que no vivamos en el error, a que no vivamos una vida que desagrade a Dios. Nuestra oración es que todos ustedes sean como los creyentes de Berea, que vivamos con ese modelo del creyente que escudriña las Escrituras cada día. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos que para que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y que con diligencia quieras buscar al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.